Bienvenidos a todos. El objetivo de esta presentación es aplicar los conceptos teóricos que hemos visto sobre evaluación financiera y socioeconómica a un proyecto de desarrollo inmobiliario. Como contenido de esta presentación, va a haber primero una breve descripción del proyecto, luego vamos a ver lo que sería el precio de mercado, una estimación del precio de mercado de cada uno de estos bienes y servicios, en este caso un bien que van a ser departamentos, y vamos a ver lo que es la expresión de insumos, aunque ya lo vimos en clases anteriores, y el presupuesto para estimar un precio de mercado. Luego nos vamos a concentrar en la evaluación financiera o privada, o sea, la evaluación desde el punto de vista de la empresa o de un inversor. Después vamos a ver la evaluación económica o social del proyecto y vamos a analizar también cómo se distribuyen los ingresos generados por el proyecto entre los distintos actores que se ven influenciados por el proyecto. Y al final vamos a discutir algunas conclusiones que pueden resultar interesantes luego de toda esta presentación. Antes de empezar con la presentación del caso, quiero recordarles, como ya vimos en clases anteriores, que hay distintos estudios que son necesarios realizar para evaluar un proyecto. Habíamos visto que un proyecto tiene que ser viable desde el punto de vista comercial, o sea que el mercado lo tiene que aceptar. También que tiene que ser viable desde el punto de vista técnico. Debemos respetar todas las cuestiones técnicas vinculadas al proyecto y analizarlas en detalle. Ver la viabilidad legal, que cumpla con todas las normativas legales que existen, no solamente en cuanto a cuestiones impositivas, sino también en cuanto a regulaciones y reglamentaciones vigentes. Que tengamos la organización o los recursos humanos o que estemos organizados como para poder llevarlo adelante al proyecto y cuáles son los requerimientos que se necesitan en ese sentido. También si hay restricciones de orden ambiental tenemos que tenerlas en cuenta porque si no el proyecto puede fracasar antes de ser implementado. Y finalmente analizamos la evaluación financiera y o económica o socioeconómica. La evaluación financiera o evaluación también denominada privada, está orientada hacia el inversor privado para determinar si el proyecto es conveniente o no para un inversor privado, y la evaluación económica o socioeconómica está orientada para saber si el proyecto es conveniente o no desde la óptica social. En este caso, normalmente los proyectos de desarrollo inmobiliario están orientados a inversores privados, pero en esta presentación queremos hacer también una evaluación socioeconómica, porque muchas veces es conveniente saber cuál es el impacto social que tienen estos proyectos y eso permite muchas veces también a los inversores y a los desarrolladores a poder sugerir políticas de Estado para mejorar eventualmente la situación del sector. Entonces, por eso es interesante y nos pareció interesante también como parte de este curso realizar la evaluación socioeconómica de este tipo de desarrollo, de este tipo de proyecto, que en este caso es un desarrollo inmobiliario. Obviamente, como habíamos visto, ¿no?, que si alguno de estos estudios conduce a una conclusión negativa, implicará que el proyecto no debe llevarse a cabo. También habíamos visto ya en clases anteriores que estos estudios no se hacen en forma secuencial, sino que es un proceso iterativo. Normalmente, a partir el mercado determina una necesidad o una oportunidad y ahí aparecen ideas, soluciones, se analizan si esas soluciones son técnicamente viables, si son ambientalmente factibles, y si no, se busca otra solución. Hay que ver los aspectos legales y organizacionales, si cumple con todo eso o no, se continúa y si no, se busca otra solución y así sucesivamente hasta llegar a la parte financiera, es decir, si es conveniente para un inversor privado y eventualmente si el Estado está involucrado en esto podrá requerir también una evaluación social o nosotros la llamamos así a la evaluación económica y si no, se buscará otra solución y si cumple con todos estos pasos, bueno, se llega a la conclusión de implementar el proyecto. Esto simplemente es un repaso de lo que ya vimos en clases anteriores, pero lo que quiero mencionar con esto simplemente es que esto no es un análisis simplemente secuencial, sino que es un proceso iterativo. Entrando ya a lo que es
el proyecto propiamente dicho que pretendo presentar aquí. Este es un pequeño desarrollo inmobiliario, es un caso real, quiero comentar eso también, que pasó por todas estas etapas, por el estudio de mercado, por el estudio técnico, el estudio legal, el estudio organizacional, el estudio ambiental, y bueno, se trata de un pequeño edificio de departamentos. Aquí hay una imagen de la fachada. Este proyecto está en ejecución, no es un caso hipotético, digamos. Y bueno, en su momento se analizó el estudio de mercado. Este es un proyecto que está ubicado en la ciudad de Resistencia, cercana a la Universidad Nacional del Nordeste, en una zona donde normalmente se construyen o se construían departamentos de un dormitorio orientados para una o dos personas, muchas veces utilizado por estudiantes universitarios. Y bueno, aquí pueden ver una planta muy rápidamente. Esta es la planta baja, donde hay un departamento de 2 dormitorios en la planta baja y 8 cocheras, cumpliendo con todas las normativas que exige el municipio en cuanto a cantidad de cocheras, distancia entre bloques. Hay un bloque aquí y hay otro bloque aquí. Y en las plantas, son 3 plantas adicionales, donde hay 6 departamentos por plantas de un dormitorio, y cada uno de esos departamentos son todos iguales, no tiene ascensor. Continuando, aquí tenemos, por ejemplo, la planta de un dormitorio, aquí de un departamento, disculpen, donde están las dimensiones. Aquí hay, bueno, una vista de un estar comedor cocina, son típicos estos departamentos así. Ventila por aquí, ventila por acá, acá hay un dormitorio, un baño en el medio, placares. Estas dimensiones están de acuerdo a las normas que exige o que exigía el municipio en ese momento, la altura del edificio también. Bueno, acá tiene un pequeño lavadero. Aquí simplemente una imagen de la disposición de muebles, como para tener una idea de si esto podría llegar a ser funcional o no. Bueno, y algunas imágenes nomás como para dar una idea de cómo podrían ubicarse los muebles. Aquí podría haber un televisor, digamos, aquí está la heladera, la cocina, una pequeña bacha, una campana aquí para extraer como extracción de la cocina. Otra vista mirando hacia la puerta de ingreso. Se plantearon ventanas de aluminio, piso de porcelanato. Bueno, una vista de lo que sería en dimensión más o menos real de lo que sería el cuarto, que podría ser una cama de 2 plazas o 2 camas de una plaza, dependiendo del caso quien alquile. Y otra vista mirando hacia allá con bueno, aquí también un televisor que más o menos nos da una idea de cómo podría llegar a funcionar esto. Cuando hablábamos previamente aquí de todos los estudios que hay que realizar, hablábamos de la viabilidad comercial o el estudio de mercado. Bueno, se hizo el análisis para ver si esto era este tipo de desarrollo inmobiliario era lo que más o menos se comercializaba en la zona. Se hicieron todos los estudios técnicos, empezando con un anteproyecto, después con estudio de suelo, cálculo estructural, toda la carpeta técnica, obviamente, que luego fue aprobado en el municipio. Para eso fue una ida y vuelta entre ir cumpliendo las reglamentaciones o las normativas que tenía el municipio en cuanto a las condiciones de construcción en ese lugar. Por lo tanto, quiero ir indicando que se fue pasando justamente por todo este proceso iterativo. Luego también hubieron cuestiones ambientales, por ejemplo, había un árbol que había que sacar, también hay que cumplir con cuestiones de higiene y seguridad en la construcción. Y bueno, todas esas cuestiones que no voy a abundar aquí porque el objetivo de esta presentación es enfocarnos fundamentalmente en lo que es el objetivo del curso, que es la evaluación financiera y la evaluación económica del proyecto. Quiero decirles que todas estas cosas fueron analizadas oportunamente y luego, obviamente, la evaluación financiera para
tomar una decisión sobre su implementación o no. Entonces, esta es una primera presentación a modo del caso, digamos, y lo que vamos a hacer básicamente a partir de ahora es analizar la evaluación financiera. Algo que quiero también aclarar es que este edificio, quiero que recordemos un dato importante del proyecto, consta básicamente de 18 departamentos de un dormitorio, un departamento de 2 dormitorios en planta baja y 8 cocheras. A los efectos de llevar adelante este proyecto, el desarrollador lo que hizo fue, no compró el terreno, sino que canjeó esta es la unidad funcional que está aquí abajo y una unidad funcional adicional de aquí arriba, una de estas, por el terreno y eventualmente una casa que existía ahí, o sea, con el propietario del terreno. Entonces, básicamente no hubo que invertir en la compra de un terreno, sino que se canjearon unidades funcionales, algo bastante común en la práctica local, y eso es importante a la hora de hacer la evaluación financiera, porque si no implicaría una salida de dinero la compra del terreno o la compra del inmueble antes de comenzar la construcción. A los efectos prácticos, y para no complicar demasiado el análisis, porque lo que quiero acá es plantear distintas alternativas de financiamiento, y lo que se hizo acá fue suponer que en realidad el negocio, en definitiva, va a permitir la venta de 18 unidades funcionales de un dormitorio para simplificar el análisis, aunque en realidad lo real es la venta de 17 unidades funcionales y 8 cocheras, pero se consideró que el valor de las 8 cocheras es aproximadamente igual al valor de una unidad funcional. Entonces, en realidad es un poco más, dependiendo de la situación, pero bueno, las cocheras valen un poquito más que una unidad funcional actualmente en el mercado, pero no va a cambiar sustancialmente el resultado del análisis y por eso a los efectos prácticos se consideró en este caso simplemente analizar el desarrollo inmobiliario y la venta en definitiva de 18 unidades funcionales de un dormitorio. Entonces, eso es una aclaración importante que quiero hacer y bueno, y que hay que tenerla en cuenta después en los sucesivos análisis. A partir de acá, lo que voy a hacer es pasar directamente a una planilla Excel, donde vamos a ir viendo cada uno de estos puntos que estoy mencionando acá y avanzando gradualmente en la presentación. Entonces, para eso voy a utilizar esta planilla Excel que tengo aquí, que bueno, eventualmente también la van a tener ustedes ahí en el aula virtual, la pueden descargar. Y el primer punto que mencionaba aquí era esto que decía explosión de insumos y presupuesto o definición del precio de mercado. Entonces, si vemos aquí está la fecha, esta es la fecha en la que fue actualizado este presupuesto. En realidad, esta hora comenzó antes, pero después hizo una actualización en esta fecha, 17 de octubre de 2018. Y vean que para poder llegar a un precio, lo que normalmente hacemos en toda obra es hacer un cómputo y luego un presupuesto. Computamos todos los ítems de obras que tenemos que realizar, hacemos mediciones y luego, de acuerdo a un análisis de precio de cada uno de los ítems, hacemos el cómputo y presupuesto. Definimos el costo, los gastos generales, etcétera, etcétera. Bueno, también habíamos visto en clases anteriores que si utilizamos determinados softwares, no solamente Excel, podemos realizar una explosión de insumos. La explosión de insumos nos dice en definitiva cuánto tenemos de cada insumo en nuestro costo o en nuestro presupuesto. Entonces, lo que yo estoy presentando acá no es el cómputo y presupuesto, sino la explosión de insumos, que me va a ser útil a mí para el análisis posterior y también, como había comentado cuando vimos la clase de análisis de sensibilidad y análisis de riesgo, es interesante tener ordenados los insumos
de acuerdo a su porcentaje de incidencia y sobre todo de mayor a menor, y luego hacer un porcentaje de incidencia acumulado, de manera tal que al final tengamos acumulado el 100% y saber, en definitiva, cuáles son los insumos que inciden más en nuestro presupuesto. Y de esa manera saber a qué insumos, en definitiva, el proyecto es más sensible. Cuando hagamos el análisis de sensibilidad de este caso, que en realidad no lo vamos a hacer, no me voy a detener en el análisis de sensibilidad, vamos a ver obviamente que el precio de venta también es una variable que es muy incidente en la rentabilidad, pero salvando el precio de venta, si analizamos por el lado de los costos, podemos ver acá, por ejemplo, que el insumo más incidente de todo es la mano de obra, diferenciada en oficial y ayudante, o dividida en oficial y ayudante, y después otros ítems que están relacionados con la mano de obra, donde yo personalmente aquí he agrupado todo lo que es mano de obra por un lado, que es todo esto, y todo lo que son materiales por otro lado, ¿sí? Vemos, aquí tenemos una lista de materiales, obviamente después hay materiales menores, pero son lo más importante, agrupados por ahí, por ejemplo, materiales sanitarios, materiales eléctricos y después ya otros más con más detalle, como ser porcelanato, para pisos, hierro, ladrillo cerámico. Aquí, por ejemplo, hay un nexo que hay que hacer para la energía eléctrica, que es bastante caro en este caso. Barandas, placares, vamos viendo acá rejas, cemento, hormigón elaborado. Este orden obedece a su porcentaje de incidencia. Vean aquí que los más incidentes acá agrupados por grupo, digamos, son los materiales sanitarios y los materiales eléctricos, ¿sí? Y bueno, y así podemos ir recorriendo cada uno de ellos y vamos a llegar al final. Aquí están los toda la parte de... cuando me refiero a materiales sanitarios, estamos hablando de los materiales para las cañerías, las instalaciones sanitarias, pero también están por separado, por ejemplo, todo lo que son inodoros, bidetes, etcétera, ¿no? Bueno, estas son cuestiones de detalle, digamos, lo que es el cómputo y presupuesto, pero al final, por ejemplo, aparecen tornillos, alambres, clavos, digamos, que tienen una incidencia muy baja en el presupuesto. Entonces, recorriendo un poquito esto, podemos ver aquí que casi el 50% es mano de obra y el otro 50 o 55% son materiales. También aquí está dividido en lo que es mano de obra de oficiales, ayudantes de construcción, está el proyecto y la dirección técnica, la mano de obra para la instalación sanitaria, para la instalación eléctrica. Los serenos, vean aquí, en principio fueron considerados 30 meses de serenos. Después voy a hacer algunos comentarios sobre esto. También un técnico de higiene y seguridad, se deben cumplir con determinadas normativas de higiene y seguridad y hay que tener un plan de higiene y seguridad, que eso tiene un costo. Y bueno, todo evaluados o estimados para esta fecha en que está calculado el presupuesto. Y esto está en pesos, ¿sí? En pesos argentinos. Entonces, bueno, obviamente acá podemos ver rápidamente cuáles son los insumos a los que el proyecto es más sensible. Vean que hasta aquí tenemos un acumulado del 80%. Todos estos son los insumos más caros de la obra, que controlan el 80% de la obra. Y si quisiéramos ir al 90%, estaríamos hasta acá, ¿sí? Y con esto de acá para arriba. Y bueno, acá rápidamente nos está diciendo que todo lo que viene para acá abajo no son muy incidentes, aunque bueno, si se pueden conseguir mejores precios siempre ayuda al presupuesto, al costo de la obra, que en definitiva una vez que se toma la decisión, obviamente hay que tratar de minimizar los costos, pero siempre, como ya aclaré, es mejor enfocar los mejores esfuerzos en disminuir costos en aquellos que tienen mayor porcentaje de incidencia. En definitiva, continuando con el análisis, si sumáramos lo que es materiales y mano de obra, nos da lo que denominamos comúnmente en cómputo y presupuesto el costo-costo. Es otra forma de verlo. O sea, nosotros normalmente estamos acostumbrados a hacer cómputo, análisis de precios y llegar al costo-costo.
sumando, ¿no? Recuerden que estos costos son totalmente sin IVA, no tienen IVA, ni la mano de obra y obviamente los materiales. Y a partir de este costo-costo, que es la sumatoria de los materiales más la mano de obra sin IVA, se va construyendo el precio, agregándole en primer lugar lo que se denominan los gastos generales. Aquí ustedes tienen también ya una materia donde analizan en detalle cómo analizar gastos generales. Saben que hay gastos generales que son directos de la obra y hay gastos generales que son indirectos. Hay algunos que son fijos, otros que dependen del tiempo que dura la obra. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Normalmente para un servicio de construcción, cuando uno lo contratan para realizar una obra, los gastos generales rondan en torno al 10-15% de la obra, dependiendo del caso. En este caso fue considerado un gasto general mayor porque no se trata, esto ya es una cuestión personal y una opinión mía, ¿no? No se trata de un servicio de construcción, sino de un desarrollo inmobiliario. Acá hubo que hacer previamente un estudio de mercado, hubo que desarrollar el proyecto técnico. No es lo mismo que a mí me contraten para hacer un edificio donde ya existe un proyecto técnico, ya existe alguien que realizó el desarrollo inmobiliario, a tener que hacerlo yo completamente. Si bien el costo está, tiene otros gastos adicionales, y bueno, y todo eso de alguna manera, en mi caso, o en este caso que estamos presentando, hemos estimado en un valor del 20%. También ocurre lo mismo con los beneficios. Los beneficios en obras de construcción normalmente andan entre 10, 15, 20%, 30% podría ser, eso dependiendo de la situación y de la oportunidad que cada uno tenga, pero de vuelta insisto aquí, no es un servicio de construcción simplemente, sino que se trata de un desarrollo inmobiliario y por lo tanto, bueno, se han estimado acá un beneficio del orden del 20%. Con respecto, hasta aquí tenemos gastos generales como un 20% del costo-costo y beneficios como un 20% de la suma del costo-costo más los gastos generales. Como impuestos, en este caso, como es vivienda, digamos, el IVA que se paga en este caso es del 10,5%, 10,5%. Pero teniendo en cuenta, o sea, nosotros tendríamos que tener un factor de 1,10, a ver, por acá puedo, 1,15 sería el IVA, ¿no? Pero también hay otros impuestos, como por ejemplo ingresos brutos, que tenemos aquí, que anda en torno al 3,5, no recuerdo bien, más o menos por ahí. Si tuviéramos que multiplicar estos dos componentes, estaríamos en 1,14. Pero hay que recordar que estos beneficios que están aquí también pagan impuestos a las ganancias. Nosotros en nuestro análisis particular de evaluación financiera, recuerden que cuando hicimos la elaboración de flujo de fondos vimos en detalle cómo se hace el cálculo del estado de resultados para calcular el impuesto a las ganancias, cómo analizar el tratamiento del IVA, cómo analizar el tratamiento del crédito y cómo se pueden descontar los costos del crédito sobre el impuesto a las ganancias, es decir, todo un análisis que hay que hacer. Yo en este caso me voy a enfocar en un análisis más general y más simple, pero lo que quiero comentar simplemente es que estos beneficios de acá van a pagar impuestos a las ganancias. Y este impuesto a las ganancias normalmente está en torno al 35% para este tipo de empresa, digamos, o de desarrollo. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que este valor representa, en definitiva, si sumo, por ejemplo, estos dos valores que tengo aquí, o estos tres, mejor dicho, que tengo acá, ¿qué porcentaje representaría? Estamos en un 6% del precio antes de impuestos, o sea que a esto yo lo tendría que multiplicar por 1,06 y ya estaría en 1,21 en términos de impuestos. Y hay otros impuestos adicionales que muchas veces que hay que ver, sellados, etcétera, que fueron considerados aquí, y por eso el porcentaje de impuesto que se ha tomado aquí es de un 23,84%, que tiene en cuenta otros impuestos. Por eso un poquito quería aclarar de dónde sale este número, 23,84%, considera un IVA del 10,5%, considera ingresos brutos, considera el impuesto a las ganancias y considera otros impuestos que son de menor relevancia pero que suman un poco más a el valor del impuesto.
Entonces, volviendo un poquito y borrando estos datos que tengo aquí, si multiplicamos en definitiva estos valores por este factor 0,23, 84, 27, acá hay más detalle todavía sobre la estimación de impuestos, llegamos a un valor de impuestos, y que si sumamos todo tenemos un precio total general para la construcción de todo este desarrollo inmobiliario. Eso, bueno, por aquí abajo, para esta fecha, para tener una idea nomás, para esta fecha que fue actualizado este presupuesto, la cotización del dólar estaba aproximadamente en 37,50, con lo cual estamos hablando, si dividimos esto por el valor del dólar, en una inversión aproximada, o un precio, mejor dicho, del orden de $1.000.000. También precio por metro cuadrado, 1.064, es un valor bastante bajo, pero en definitiva es lo que el mercado está pagando más o menos o estaba pagando en esa zona. Ahora quiero hacer alguna aclaración al respecto. Y si dividiéramos en definitiva este precio total dividido la cantidad de departamentos a comercializar, que yo supuse, como aclaré anteriormente, 18 departamentos, la superficie propia por departamento es de 42,50 metros cuadrados, la superficie total construida 920, de ahí sale esta estimación del costo, disculpen, el precio por metro cuadrado es, este era el precio, sí, precio global por metro cuadrado, y en superficie propia 1280, ¿sí? Bueno, pero si dividimos en definitiva el precio total dividido la cantidad de departamentos, nos da un precio promedio por departamento, y digo promedio porque los departamentos no valen todos los mismos, los que están en el frente valen más, los que están en el primer piso tienen un valor, los que están en el segundo piso tienen otro, pero haciendo una estimación promedio estaríamos hablando de 2 millones, en este caso para ser precisos 2.040.000. Y si lo calculáramos en dólares, estaríamos en un valor promedio de los $54.000. Este valor, también quiero aclarar, fue estimado para esta fecha, y en esa época más o menos los departamentos en esa zona se comercializaban entre $50.000 y $60.000, o sea que estamos en un valor razonable para el análisis. También quiero aclarar que la fecha en que estoy grabando, si ustedes ven aquí, es el 8 de abril de 2020. El dólar ya no vale en Argentina 37,50, sino que vale el doble, y por lo tanto hemos tenido una gran devaluación, una devaluación del 50%. Esa devaluación impactó obviamente sobre el precio en dólares de los inmuebles actualmente. ¿Por qué? Porque básicamente la mano de obra vale actualmente, no digo la mitad, pero no acompañó para nada el incremento del dólar, y los materiales sí acompañaban el incremento del dólar. Pero si hiciéramos un análisis rápido, si yo dijera que la mitad de esto es materiales y la otra mitad es mano de obra, ¿sí? Y a esta mano de obra la divido por 2 en dólares, actualmente es probable que existan emprendimientos que estén ofreciendo estos departamentos en vez de un valor de $54.000 o $55.000, a un valor más cercano a los $40.000, $45.000. Eso obviamente va cambiando dependiendo de las condiciones macroeconómicas del mercado. Pero bueno, simplemente para tener una idea, yo voy a hacer algunos comentarios después con respecto a este impacto que tiene sobre el dólar, pero también me voy a manejar en pesos para todo nuestro análisis. Entonces, esto es simplemente a efectos de presentar, digamos, cómo hemos llegado al precio, qué metodología pueden utilizar. Pueden utilizar el análisis del cómputo y presupuesto tradicional en análisis de precios, llegar al costo-costo, y bueno, y con un análisis
en detalle de los gastos generales, de los beneficios que estiman, de los impuestos que estiman que van a tener que pagar, llegar a un precio total y estimar de alguna manera un valor promedio por departamento. Entonces, esto, digamos, es un primer análisis para poder comenzar luego con la evaluación financiera. La evaluación financiera, entrando ya a la evaluación financiera, también llamada evaluación privada, como ya sabemos y hemos repetido varias veces en este curso, la evaluación privada, también llamada evaluación financiera, es la evaluación desde el punto de vista del inversor privado. Consiste en analizar si para un inversor privado este proyecto puede ser interesante o no. Entonces, para eso, lo que he hecho aquí es plantear distintas hipótesis, distintas situaciones, fundamentalmente de financiamiento, e ir analizando, y sobre estas hipótesis se pueden plantear muchas más. Eso dependerá de cada uno y de su imaginación y de su condición particular. Pero, en definitiva, lo que estoy tratando de hacer acá es ir planteando diferentes hipótesis e ir viendo un poquito cuál es la problemática que tiene este negocio en cuanto a su factibilidad de ser desarrollado, porque como vamos a ver ahora puede llegar a ser rentable desde el punto de vista financiero o no, dependiendo de la situación macroeconómica también del país, pero muchas veces no es factible desde el punto de vista de que por ahí uno no tiene los recursos suficientes como para poder llevarlo adelante. Entonces, una aclaración que quiero hacer aquí es que este valor que tenemos acá está expresado en pesos y en la evaluación, tanto en la evaluación privada y en todos los análisis que sigan para adelante, siempre voy a tratar de manejarme en millones de pesos para que no sean números demasiado grandes y que no me llenen planillas y que no ocupen demasiado espacio. Entonces, lo primero que quiero traer aquí en esta planilla, algo importante también que omití decir aquí, es que una cosa que tenemos que tener, que también a veces uno trata de analizar, sobre todo cuando tiene que financiar este proyecto, es analizar cuál es el costo total, pero dejando de lado los beneficios. O sea, si yo, por ejemplo, al costo total, al precio total de la obra le resto los beneficios, me da un costo total que tiene los impuestos incluidos, o sea, tiene el IVA, tiene otros impuestos, por ahí es un poco, por ejemplo, el impuesto a las ganancias lo vamos a pagar recién cuando facturemos, los ingresos brutos también cuando facturemos, pero bueno, esta es una situación, un análisis simple que quiero hacer, no quiero entrar en demasiado detalle, después ustedes, si consideran oportuno analizar en qué momento del tiempo va a aparecer el pago del impuesto a las ganancias o en qué momento del tiempo va a aparecer el pago de determinado impuesto, puede hacerlo con mayor detalle. En este caso, simplemente me he enfocado en analizar este costo, que es un número para mí importante, que tiene que ver con el precio, con impuestos incluidos, menos los beneficios. Porque todos estos gastos que están acá, incluidos los impuestos cuando tengo que comprar materiales, voy a tener que pagar el IVA, por ejemplo. Entonces, y hay otros impuestos que también tendré que afrontarlos. Ahora, probablemente el impuesto a las ganancias, el impuesto a los ingresos brutos obviamente va a ocurrir en el momento de la facturación. Pero bueno, es una situación un poquito más desfavorable el análisis que estoy planteando, pero tampoco no creo que cambie sustancialmente el resultado final de la evaluación. Entonces, este número que dice 31.778.000 está traído aquí en millones, por eso van a ver que este número está dividido por 1.000.000 y en definitiva el costo total en millones está en el orden de los casi 32 millones de pesos. Y si lo dividiéramos por 18 inmuebles, como está aquí, tenemos un costo total por departamento del orden de 1,8 millones de pesos. O sea, cada departamento más o menos nos cuesta 1.800.000 pesos sin prácticamente beneficios. ¿Por qué planteo esto? Bueno, aquí esto tiene que ver también un poquito en analizar cómo normalmente funciona este negocio. En realidad funciona de distintas formas y funcionó de distintas maneras. Pero una opción que normalmente funciona es que muchas veces los desarrolladores
tienen distintas estrategias de venta y una de ellas, por ejemplo, es vender en lo que se denomina el pozo, o sea, antes de que empiece la construcción de la obra. Y bueno, y acá depende de la estrategia de cada uno. Hay algunos, por ejemplo, que con el objetivo de capitalizarse y de arrancar la obra, suelen vender estos inmuebles con muy poco margen de beneficio. Es decir, por ejemplo, yo acá hago simplemente una hipótesis, esto depende de cada uno, pero creo que no está muy alejada de la realidad. Bueno, por eso digo, depende de cada desarrollador, pero en este caso la hipótesis que hice fue que cuando se vende en esas condiciones, el costo, o el precio de venta, mejor dicho, está cercano al valor del costo, o sea, 1,8 millones de pesos por departamento. Luego, otra estrategia que existe también en muchos desarrolladores es, a medida que la obra está iniciada, por ejemplo, tiene un avance más o menos del 30, 40, 50%, los departamentos que se venden en esa condición, donde ya tiene otro aspecto, ya no es un proyecto, sino es algo que ya está en ejecución, normalmente se le suele incrementar el precio. Algo típico es un valor del 15% sobre este valor, y si se llega a terminar la obra, normalmente se termina la obra, ¿no? Una vez que está terminado, el precio al que se vende es un poco mayor, aproximadamente un 30% al valor que se vendió en el pozo, ¿no? Así como, bueno, esta es una hipótesis, simplemente una hipótesis. Y otra hipótesis que también es importante tener en cuenta es que cuando bueno, ¿cómo se paga esto, digamos, ¿no? Entonces, aquí yo simplemente planteé un caso, pero hay infinidad de situaciones. La hipótesis que estoy planteando aquí es que, bueno, cuando se compra, tanto en el pozo como durante la obra, se hace una entrega del 30% a la firma del contrato y que el resto se paga en 24 cuotas mensuales, obviamente ajustadas por inflación. En este caso, lo que hice acá fue calcular el 30% de este valor, lo que se cobraría. La diferencia, digamos, se cobraría en el año 1 y la otra diferencia en el año 2. Sumando todo, si vemos aquí la suma, aquí abajo dice 1,8. Y para el caso de una obra que está, cuando se vende un departamento en etapa de obra, también, bueno, se le pediría un 30% durante la compra, nada más que el ingreso aparecería en el año 1, no en el momento 0, digamos, de la obra, antes de que inicie la construcción. Por eso dice aquí firma, o sería momento 0, si lo quisiéramos llamar de otra manera, momento 0, antes de que comience la obra. Bueno, para el caso de la obra en construcción, como decía, se entrega un 30% y la diferencia se paga en 24 cuotas. Y eso también nos da acá la suma de 2,7. Y para el caso de los proyectos de la venta una vez que está terminado, bueno, aquí se hizo una hipótesis de que no se va a vender todo al año 3, sino que una parte se va a vender en el año 3 y otra parte en el año 4. Esto puede ser así, algunos tienen estrategia de venta que pueden vender más rápido, más lentos, eso depende de cada uno. Bueno, otra cosa que quiero aclarar aquí, muy importante, es que vamos a analizar la evaluación en términos reales. ¿Qué significa en términos reales? Bueno, esto ya lo explicamos bastante durante el cursado, durante la realización del curso, y que hemos descontado aquí la componente inflacionaria. Es decir, estos valores que analizamos acá siempre tienen el mismo poder adquisitivo. Sería como si estuviéramos hablando, por así decirlo, y suponiendo que el dólar no tiene inflación, como si habláramos en dólares. No es bien así, porque el dólar también tiene una componente inflacionaria pequeña, pero más o menos mantiene su poder adquisitivo. Pero todas las tasas que vamos a calcular aquí, tasa de rentabilidad, tasa de oportunidad, siempre están por encima de la inflación. Hemos descontado el efecto inflacionario, y que es la práctica común y corriente y recomendable en evaluación de proyectos. ¿Por qué? Porque si trabajáramos con precios que tienen incorporada la componente inflacionaria, tendríamos que analizar
cómo aumentaría nuestro precio en el año 1 de acuerdo a la inflación, cómo aumentaría nuestro precio en el año 2 de acuerdo a la inflación, cómo aumentaría nuestro precio en el año 3, en el año 4, y también cómo aumentarían nuestros costos. Y en definitiva, los indicadores de rentabilidad, por ejemplo, la tasa interna de retorno, tendría incorporada la componente inflacionaria, y para calcular la tasa interna de retorno real, o sea, lo que realmente vamos a ganar, tendríamos que descontarle la inflación. Con lo cual estaríamos haciendo un proceso donde tendríamos que empezar a estimar valores de inflación año a año, que de por sí ya es difícil de estimar, y después descontarle esa misma inflación, y vamos a llegar al mismo resultado. Entonces esto ya fue aclarado en clases anteriores, y por lo tanto lo que vamos a trabajar aquí es simplemente en términos reales, dejando de lado la inflación, y como ya aclaramos, es absolutamente equivalente hacer de una forma u otra, nada más que esta es una forma más simple, y también es la forma normal que se utiliza en evaluación de proyectos. Entonces, continuando haciendo esta pequeña aclaración, yo aquí he planteado varias hipótesis, ¿sí? Varias hipótesis o escenarios, lo podríamos llamar. He planteado unas 5 situaciones distintas, que hay muchas más, que me pareció interesante plantearlas. Y la primera de todas es suponiendo, por ejemplo, que un inversor tiene capital, tiene todo el dinero, y decide construir todo el edificio en un plazo de 2 años. Obviamente que si uno tiene todo el dinero, este desarrollo inmobiliario se puede construir en un año, pero bueno, vamos a suponer, para que sean comparables, que construimos todo en un año, en 2 años, disculpen, y una vez que construimos, salimos a vender, y que la venta la hacemos en los 2 años siguientes. O sea que nuestro horizonte de evaluación completo serían básicamente 4 años, ¿sí? Y un flujo de caja muy simple. Vean, acá no tenemos la complejidad de flujo de caja que hemos analizado en casos anteriores, porque lo que estoy queriendo plantear en este análisis, más que nada, es no complicarme demasiado en los flujos de caja, sino en plantear distintos escenarios y ver en definitiva las rentabilidades aproximadas de esos escenarios, y bueno, y a partir de eso empezar a sacar conclusiones. Entonces, este caso, por ejemplo, plantea un egreso directamente en el año 1, también aquí no hay una curva de inversión, como ya sabemos, pero suponiendo que en el año 1 vamos a gastar la mitad de dinero de lo que cuesta con impuestos incluidos, y en el año 2 también. Y una vez que tenemos esto, que sería el costo total, ¿sí? Aquí ya tenemos los departamentos terminados y podemos salir a venderlos. Como están terminados, es supuesto que podemos venderlo a el precio de un departamento terminado, o sea, a este valor 2,34 o 2,3 millones de pesos. También quiero hacer una aclaración, seguimos nomás con este análisis porque así lo he planteado, ¿sí? Y eso, supongo que vendo 9 departamentos en el año 3 y 9 departamentos en el año 4. Haciendo un sencillo flujo de caja, vean acá que está la diferencia entre los ingresos menos los egresos, tenemos este flujo de caja, y podemos calcular aquí, y acá tenemos el flujo de caja acumulado, muy importante también. Vean acá que se va acumulando, el acumulado es el flujo de caja del periodo anterior más el flujo de caja que tengo actualmente, y aparece un acumulado negativo de 31 millones de pesos, justamente, ¿por qué? Porque tengo que tener todo el dinero para poder llevar adelante este caso, sigo esta hipótesis, y después el flujo de caja va disminuyendo, y al final me queda un flujo de caja positivo de 10 millones, que es en definitiva lo que va a terminar ganando este inversor, pero diferido en el tiempo. Si calculamos la tasa interna de retorno, en definitiva, que es un indicador importante en evaluación de proyectos, nos da una tasa interna de retorno del orden del 15%, y el otro indicador que solemos usar es el valor actual neto. Para el valor actual neto, bueno, ustedes saben que para poder calcularlo, tenemos que utilizar una tasa de oportunidad, o la tasa de oportunidad, una tasa de descuento, digamos, para el cálculo del BAN, que
aquí creo que vale una aclaración. Aquí si yo pongo 0, si la tasa de oportunidad es 0, me da justamente este valor de 10,34. Si pongo 6%, por ejemplo, ¿qué significa este valor acá? Bueno, estos 5 millones de pesos, recordemos, significa lo que ganaría este inversor por encima de lo que hubiera ganado si invertía este dinero que él dispuso en el proyecto al 6% anual. O sea, él tiene dos alternativas: o invierte en este proyecto o invierte al 6% anual. Estos 5 millones representan cuánto dinero más ganaría por encima de lo que hubiera ganado si invertía al 6% anual. Obviamente que si su tasa es 0%, estos 10 millones nos dice cuánto dinero ganaría si invirtiera su dinero al 0% anual, o sea, justamente los 10 millones que tenemos acá. Pero yo he supuesto acá que si estamos hablando de un inversor que tiene esta cantidad de dinero, estamos hablando de casi $1 millón, es un inversor que puede tener cierto grado de sofisticación, que podrá tener otras alternativas. Por ejemplo, directamente comprar departamentos y ponerlos en alquiler, podría ser una. Eso ya vamos a ver ahora, pero puede dar una renta que oscile en 4 o 6% anual, no más de eso. Y aquí esta tasa de oportunidad obviamente depende si este señor tiene el dinero, pero también depende de las condiciones macroeconómicas, o sea, de la macroeconomía. Por ejemplo, esto ya lo discutimos también en clase de macroeconomía, pero recordemos que en la década del 90 eran posible conseguir plazos fijos en dólares, que para estos montos que estamos hablando tranquilamente se podían conseguir rentabilidades del 8 o 9% anual en dólares. Vean acá que si yo considerara 9%, lo que me dice acá el proyecto es que, bueno, el proyecto es conveniente porque estoy obteniendo una TIR del 15%, una tasa interna de retorno del 15%, pero lo que pasaba en la década del 90 es que los salarios eran más altos en dólares en términos relativos a los que tenemos actualmente. Entonces, si en aquel entonces hubiéramos considerado los salarios en dólares, es probable que este costo que estoy considerando acá hubiera sido más alto y que esta tasa interna de retorno no fuera tan alta. Por eso, en la década del 90 no había muchos desarrollos inmobiliarios. Esa es un poco la realidad que se vivió en la década de los 90. En la década después de la convertibilidad, entre el 2003 hasta el 2015 más o menos, bueno, allí cambió la situación porque no existían opciones financieras que dieran rentabilidades tan altas, salvo para inversores muy sofisticados, y normalmente la inversión inmobiliaria podía ser una alternativa. En ese caso estábamos hablando de justamente rentabilidades entre el 4 y 6%, como mencioné recién. Y bueno, en el año del 2015 al 2019 aparecieron otras alternativas financieras para inversores sofisticados, como por ejemplo las LEBAC, las LELIC, que ciertamente superaban bastante esta rentabilidad del 6% como oportunidad de inversión. Y en muchos casos, como ya hemos comentado en clases presenciales, no en las clases en video, porque las clases en video fueron grabadas anteriormente a esta fecha, pero hemos visto que en determinadas oportunidades podían obtenerse tasas inclusive superiores al 15%. Entonces, si yo colocara acá, por ejemplo, 20%, obviamente esta alternativa para un inversor sofisticado no sería una alternativa atrayente, teniendo en cuenta que esto es mucho más líquido en términos de liquidez, que esto es un proyecto a largo plazo, y también que estamos en la Argentina. O sea, recuerden el análisis que hice acá. Cuando calculé el valor en dólares, terminábamos en 41.000 dólares. O sea, una persona que pensaba recibir, en definitiva, en promedio, 54.000 dólares por departamento, resulta que después de realizar todo este análisis, se encuentra con que luego de dar toda la vuelta en dólares termina recibiendo menos, por más que lo vende a este precio o a un precio actualizado, pero en dólares no va a ser 54.000 dólares, sino que va a ser menor, y por lo tanto es probable que este análisis no le resulte atractivo. Bueno, lamentablemente estamos en Argentina,
son nuestras características y tenemos que lidiar con esa situación. Ante este escenario, digamos, este es un caso probablemente exista, pero no muy común, que un inversor decida colocar todo el dinero para desarrollar un emprendimiento de este tipo. ¿Por qué? Porque, bueno, analiza varias cuestiones, entre ellas el riesgo, el tiempo, pero bueno, existen casos. No quiero decir que no existan, pero no es por ahí el caso más común de los desarrolladores inmobiliarios. Una situación, una hipótesis un poquito más acercada a la realidad es esta que comentaba hoy, la venta en el pozo, la venta durante la obra y la venta una vez que está terminado el inmueble. Y para eso obviamente uno tendrá que hacer hipótesis de decir, bueno, a ver, qué cantidad de departamentos vendo en el pozo, qué cantidad de departamentos vendo durante la obra y qué cantidad de departamentos vendo al terminar la obra. Y si tengo que financiar algo, tendré que financiarlo con capital propio o eventualmente pedir dinero prestado. El primer caso que vamos a plantear aquí es el financiamiento con capital propio. Entonces, en esta hipótesis, que lo denominé venta en el pozo, mejor dicho, hice la siguiente hipótesis, que se venden 6 departamentos antes de iniciar la obra, con el precio que habíamos dicho ya en el pozo, de 1.800.000. Eso más o menos representa para el caso no más o menos, sino exactamente, el 33%, un tercio de los departamentos se venden antes de iniciar la obra. Durante la obra se venden 8 departamentos que representan un 44% y una vez que está terminada la obra se venden 4 departamentos más, 2 en el año 3 y 2 en el año 4. Cuando hacemos este análisis, si yo multiplico el valor de cada departamento en el pozo, en la obra, y disculpen, abrió esto. Aquí era 1.800.000, en obra habíamos dicho 2.070.000 y terminado, o sea, esto era un 15% más que esto y esto un 30% más que esto, nos da este valor. Si hiciéramos un precio promedio ponderado, es decir, 6 multiplicado por 1.800.000, más 8 multiplicado por 2.070.000, más 4 multiplicado por 2.340.000, todo eso dividido los 18 departamentos, nos da, en este caso, para que tenga consistencia con el presupuesto con el precio que hemos establecido, nos da un promedio ponderado de 2.040.000 para que sea consistente. Aquí estamos hablando en términos de dólares y para aquella época de $48.000, departamentos en el pozo, 55.000 departamentos durante la obra y 62.000 una vez terminado. Bueno, podría ser una situación, eso depende también de las oportunidades que cada desarrollador pueda conseguir, pero bueno, más o menos está de acuerdo a lo que el mercado en esa época o cuando se tomó la decisión de llevar adelante este emprendimiento era lo que se podía esperar. Entonces, siguiendo con el análisis, aquí lo que hemos hecho es un flujo de caja de esta situación. Hemos hecho el siguiente supuesto. Vean acá que está este ingreso que aparece en el momento cero, consiste en este valor, cuando se vende un departamento en el pozo, se obtiene a la hora de la firma el 30% de este valor, multiplicado por la cantidad de departamentos que se piensan vender, que son 6 departamentos, nos da este ingreso inicial antes de comenzar la obra. Luego, por la venta en el pozo, tendremos las cuotas que se pagan durante el año 1 multiplicado por la cantidad de departamentos en el pozo que se vendieron. Eso nos da este ingreso de dinero por la venta de los 6 departamentos en el pozo. Y el año 2 también, recordemos que se pedía una entrega del 30% y un financiamiento en 24 cuotas. Bueno, una hipótesis, ¿sí? Y esto otro será lo mismo, de manera tal que si sumamos todo esto, nos daría 10.800.000, si dividimos por 6 nos debería dar 1.800.000, que es el valor de cada departamento en el pozo.
Y también planteamos acá la venta para departamentos que están durante la obra. Dijimos que íbamos a vender 8 departamentos y que cuando vendíamos recibíamos a la hora de la firma del contrato un 30% y luego estas cuotas. Bueno, ese análisis está hecho aquí. Este es el ingreso que se genera al momento de vender, de firmar el contrato, y luego el pago de las 24 cuotas que se extienden más allá del plazo de obra. Y una vez que terminamos la obra, vendemos los departamentos que tenemos para vender, digamos, vendemos 2 departamentos aquí y 2 departamentos acá. Y de esta manera tenemos otro flujo de caja, un flujo de caja distinto a este que tenemos aquí. También con una salvedad en cuanto a los costos. Hemos supuesto acá que cuando se firman y se recibe el dinero de la venta de los departamentos en el pozo, se utiliza ese dinero para hacer acopio de materiales. Es decir, así como hay un ingreso, hay un egreso. Normalmente es una práctica bastante aconsejable, digamos, para que la obra no se desfinancie, digamos, que el dinero quede dentro de la obra. Entonces, cuando se compra, cuando se recibe el ingreso, automáticamente se compran materiales, de manera que el costo de construcción en los años sucesivos no va a ser el costo total dividido 2, sino que tendremos que restarle a ese costo total, que es lo que está hecho acá, el costo total menos el acopio de materiales dividido 2 y aquí también. Si yo sumo todo esto, me da los 31.700.000, que es el costo de construcción total, habiendo tenido en cuenta que he invertido primero en acopio de materiales y luego, bueno, tengo que invertir también en materiales, pero no tanto, y también en el pago de la mano de obra. Haciendo de vuelta nuestro flujo de caja, muy sencillito, como ya dijimos, ¿sí? Para comparar hipótesis. Bueno, tenemos la suma de ingresos menos la suma de egresos, nos da este flujo de caja. Podemos calcular la rentabilidad. Vemos que la tasa interna de retorno es del 24%. Vemos el acumulado. Fíjense que aquí en el acumulado, el flujo de caja acumulado máximo es de 10 millones de pesos. O sea que para poder llevar adelante este proyecto hay que tener por lo menos 10 millones de pesos. Antes había que tener 31 millones, ahora hay que tener un tercio de ese valor. O sea, acá dice, justamente está calculado qué porcentaje, aquí tengo el capital necesario, qué porcentaje del proyecto, del costo del proyecto, tengo que financiarlo con capital propio y está en el orden del 30%. La rentabilidad, en este caso, en términos porcentuales, mejora un poco, de 15 pasa a 24%. El valor actual neto disminuye, obviamente, porque no estoy invirtiendo tanto dinero, pero la ventaja que tiene esta alternativa es que al invertir solamente un tercio, puedo realizar 3 proyectos simultáneos. Al realizar 3 proyectos en simultáneo, el VAN en definitiva va a ser la multiplicación de este 3,3 multiplicado por 3. O sea que si puedo llevar adelante 3 proyectos simultáneos, el valor actual neto va a ser, utilizando una tasa de oportunidad del 6%, va a ser de 9.700.000. Si utilizáramos una tasa del 0, estaríamos hablando de 15 millones en comparación con esta otra alternativa que solamente si pusiéramos todo el dinero ganaríamos 10,34 millones. Cálculo de almacenero, acá no estamos hablando de indicadores de rentabilidad. Pero si calculamos como valor actual neto, recordemos que acá yo he puesto todo mi dinero acá y gané 5 millones por encima del 6%, y si colocara 6% acá, ganaría 3 millones en este proyecto, pero como puedo hacer 3 en forma simultánea, ganaría 9 millones. Por lo tanto, esta alternativa, en principio, es más conveniente que esta otra. Obviamente, bueno, acá aparece una cuestión muy importante, que es voy a eliminar esto que está muy... que acá aparece el nombre, la marca del desarrollador, porque no es fácil vender en el pozo, no es fácil que venga una persona y les esté dispuesta a darle su dinero con la promesa de que ustedes le van a entregar en el futuro un departamento, también en esta situación. Entonces acá, si bien es una situación más conveniente que esta,
desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la cantidad de dinero que hay que colocar, exige o no es fácil arrancar aquí. ¿Por qué? Porque se necesita también cierto prestigio para que los compradores tengan la confianza suficiente como para decidir invertir o colocar su dinero y que estén esperando la expectativa de que ustedes en el futuro le entreguen esos inmuebles.